Hallar el valor de los ángulos alfa, beta, teta, lambda y phi en la siguiente gráfica, sabiendo que CE es igual a EF y BC paralela a GF, con BF de diámetro. Muy bien, vamos a dar solución, vamos a hallar los valores de los ángulos que se presentan en esta figura. Vemos que se encuentran ángulos inscritos, semiinscritos, ángulos internos, externos. Hay una combinación de todos los ángulos que podemos apreciar en el tema de circunferencias. Para empezar, cuando tenemos este segmento CE y el segmento EF son iguales, entonces cabría la aclaración de decir de que todo el arco EF, o sea, vamos a complementarlo diciendo acá, también es igual al arco EF. El hecho de que hayan segmentos iguales, habrán arcos iguales por propiedad. Pasaremos acá a observar la hipótesis. Nos han dicho que C igual a F, con el que hemos hecho la aclaración de los arcos. Nos dicen que BC es paralelo con GF, BC paralelo con GF, y tenemos a BF como diámetro, BF como diámetro, lo que quiere decir de que del arco de B a F, este arco va a valer 180, como de F a B, este arco va a valer 180, lo cual nos va a dar la suma de 360. Como tesis debemos hallar el valor de todos los ángulos. Para empezar con la demostración, anotaremos primero el hecho de que CE, el segmento CE es igual al segmento EF, esto como segmentos, entonces nosotros podremos afirmar que CE arco es igual a EF arco, por lo que hemos mencionado directamente. Aprovechando de que BC es paralelo con GF, entonces diremos que el arco GB es igual a 60 y a su vez es también igual a lo que es el doble de lo que tiene el arco CE más el doble de lo que tiene el arco EF. Lo que quiere decir es que si tenemos 60 en el arco GB, eso quiere decir de que en el arco CF también tenemos 60. Pero como tenemos este arco completo dividido en dos sectores, quiere decir que este 60 que tenemos en GB se va a dividir entre dos para cada uno de los arcos CE y F. Lo que quiere decir que CE va a valer 30 como EF va a valer 30, hablando en términos de arco. Vamos a hacer la operación acá con el paso 2, diciendo que si BC es paralelo con GF, entonces quiere decir que GB es igual a dos veces el ángulo CE, el arco CE, y esto es igual a dos veces el arco EF. Tenemos arcos, GB también es arco. A su vez, nosotros podemos observar de que, sabiendo que GB vale 60, entonces nosotros decimos acá que 60 debería ser igual a dos veces CE, más dos veces EF, hablando en términos de arcos.
Al hacer esta operación, nosotros decimos directamente de que dividir entre 2 los términos de la expresión, obtenemos que 30 es igual a CE más EF. Para poder complementar esto, nosotros decimos directamente que al aplicar acá la división entre 2 entre GB, C y F como arcos, nosotros obtenemos entonces que CE es igual a EF, estos siendo arcos, y estos a su vez van a ser iguales a 30. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá tener GB que es 60 es lo mismo que tener CE más CF. La suma de estos nos va a dar directamente 60. Acá obtenemos el 60 en esta operación, y acá obtenemos directamente los dos primeros sectorcitos, los dos primeros arcos, y los vamos a anotar acá al ladito. Vamos a decir que CE es igual a EF, y estos son igual a 30 cada uno. Ya tenemos los valores del arco CE y el arco EF. Necesitamos saber el valor del arco FG, pero este arco FG también está referenciado con todo el arco FB, que a su vez vale 180 a razón de la hipótesis que nos dice que BF es diámetro. FB completo nos va a dar 180. Entonces quiere decir que FB es igual a FG, al mismo FG como tal, más GB nos debe de dar 180. Entonces, para lo cual diremos lo siguiente. En nuestra parte 3 diremos que FB arco es igual, colocaremos directamente al mismo FB arco. ¿Por qué colocamos el mismo FB arco? Porque lo estamos metiendo acá en toda la operación de 180, porque el FB completo vale 180. Entonces de ahí haremos la operación con este 60 para sacar el valor que corresponda a este pedacito. Entonces nosotros decimos FB más GB arco, esto nos debería dar 180, como ya lo hemos mencionado. FB más GB nos debería dar 180, pero este FG, este pequeño pedacito, ya nosotros a este grande FB que es 180, a este B que es 180, le necesitamos quitar este pedacito GB. Quiere decir que este GB va a pasar al otro lado a restar para poder obtener el otro pedacito del arco FG. Antes de continuar acá, haremos esta aclaración acá, de que entonces el arco FG va a ser igual a todo el arco FB, que ya sabemos de antemano de que es 180, menos el arco GB. Entonces, al hacer esta resta, es más, este pedacito lo omitiremos de ahí, continuaremos acá. Nosotros diremos que FG es igual a FB, que ya sabemos que es 180. Es que es 180 menos GB, que ya sabemos que es 60. Diciendo entonces que FG arco es igual a 120.
esta partecita que nosotros colocamos acá es para haber hecho referencia directa a que todo este arco FB más este mismo eje B es lo mismo que tener 180. No habría pues necesidad de... Podríamos haber ido directamente a que FG es igual a todo este arco completo menos este. Colocamos FB más EGB más GB como referencia a la operación que nosotros vamos a realizar. Entonces con ello damos por sentado de que ya tenemos el segundo ángulo, perdón, el segundo arco, que es FG, y FG es igual a 120 grados respectivamente.